se me olvide que sobre los hombros albergo derrotas y albergo tesoros, algunas que duelen y otros que ignoro, como si al no verlas murieran del todo. Que no se me olvide que tras de mis pasos van quedando huellas de cada fracaso, algunas profundas y otras que marcan la senda que dejo al ir caminando. Que no se me olvide, que no se me olvide que soy tan pequeño como un ser humano. Que no se me olvide, que no se me olvide que en cada latido que olvido, olvido un milagro. Francisco José González Portal. Nací en un pueblín de allí de la Guardia Carrocera. El 2 de mayo del 26, ¿no? Por ejemplo, mi padre, vamos a empezar ya en la guerra, ¿no? Fue voluntario para Oviedo, ya lo mataron al empezar ya. Y claro, aquello fue una tragedia terrible, ¿eh? Y yo no sé si contar de que una hermana y yo fuimos para el orfanato, no sé. Yo, pues mandamos para el orfanato. ¿Conocéis a Vicente de Paula de aquí de Gijón? En aquel tiempo estaba dedicado al orfanato miliciano. ¿Sabéis eso? De la guerra, el orfanato que yo creo que es de monjas o no sé qué, ¿no? Yo dormiría seguramente en una cama de una monja. Pues estaba dedicado al orfanato de los niños que morían en la guerra, de los padres que morían en la guerra. ¿Tu hermana era mayor o más pequeña que tú? Era más, año y medio más que yo. Bueno. Y vinimos para el orfanato, Josefina, la hermana y yo, y metimos ahí. ¿Había mucha gente? Yo no lo sé, tenía que haber una cantidad bastante grande, porque verás, ¿sabes? Que los niños de ahí marcharon todos para Rusia, ¿sabes eso? Resulta que marchó el orfanato completo para Rusia. Y no quedé más que yo y otra cría. Tendría a lo mejor 7 añinos o por ahí. Y resulta que estábamos preparados para cuando llegara el barco y teníamos una bolsina de ropa con una mudala de ropa en una bolsa con el nombre por fuera, y te digo que había, no sé si conocéis dentro de eso, hay un patio muy grande y estaba el patio lleno de bolsas, todo en redondo así, o sea que estábamos muchos. Y mira qué coincidencia, llevamos ya un tiempo esperando el barco y resulta que yo un día, pues, había sol, llevábamos a la playa. Yo no sé en qué escalera sería, la 4, la 5, por ahí, que están frente al orfanato. Y yo, un día de sol, yo acurrucaí y fue un frío de la Virgen. Entonces vino el maestro y cogió, me llevó para el orfanato y metióme en una habitación aparte, ya no me subió, porque había una sala arriba, una sala muy grande, con muchas camas. Y deben ser donde están las monjas, yo pienso, ¿no? Pero en aquel tiempo estaba para nosotros. Y resulta que una vez que me metí en una habitacionina ahí, después una fiebre terrible, malísima. Vino el médico y el tifus.
y diomos el tifus a mí y a otra cría. Y cogimos y lleváramos, no me aburriré que hay gente que se ríe cuando digo yo estuve en un hospital en Covadonga. Y hay gente que se ríe. Y efectivamente, estuve en un hospital en Covadonga, en un convento de aquellos que hay por allí. Tenido de hospital. Y entonces marchó la camioneta con la cría yo, y al día siguiente, no, al otro día más, viene el barco y marchó con todo el orfanato y no quedamos más que la cría y yo. Cuando en Covadonga. Cuando estabas en Gijón, ¿viste los bombardeos? Pues me cago en día, tenemos que andar por los refugios metidos. Yo, el orfanato, sabéis que está ahí frente a la playa, ¿no? Sí. Y traímos ahí pues en Begoña había un refugio que yo no encuentro dónde estaba, no encuentro la forma de había un refugio ahí. Sí. Y traímos para ahí, metimos ahí al refugio, porque había bombardeo, estaba siempre bombardeando. ¿Bombardeaba el avión o bombardeaba el barco? El barco, el Almirante Cervera. ¿Cómo se llama? Almirante Cervera. El Almirante Cervera, el que bombardeaba. El Cervera. Sí. El Cervera venía y plantábase enfrente y cuando venía el barco ese ya cogimos ya para paramos y no me acuerdo que metieran sirena, ¿no? Sí, sí. Cogimos y llevamos para el refugio. Y lo mismo cuando había aviones. Acuérdame que una vez lleváramos a ver un avión que cayó arriba en el Coto. Claro, de aquella no había pocas casas por allí, era todo campo, y lleváramos a ver el avión que cayó. Y era un avión pequeñín de eso, porque era de chapa de tabla, pues yo cogí un cacho de tabla, de eso que nos rompen, y era muy fuerte. En el orfanato te daban clases, te enseñaban a leer y escribir. Claro, había la escuela ahí de la hostia, claro. Sí, sí, claro, sí. Teníamos la escuela ahí. Dentro del orfanato eso es muy grande, no sé si lo conocéis por dentro. Y teníamos la escuela ahí. Y para Rusia marcharon maestros. El orfanato no quedó más que la bolsa mía, porque después en Covadonga, yo tampoco me acuerdo el tiempo que tuve allá. El caso es que cuando estábamos allí en Covadonga, oías hablar. Yo estaba en una habitacionina solo, una habitación, estaba solo, estaría en una cama de un obispo, la madre Lupa, porque era una habitación grande. Y resulta que yo oí hablar, y había milicianos, y oí hablar de que ya estaban viniendo los franquistas, ala. Y al poco tiempo cogiéramos a mí, la chavala, la niña aquella, no supe más de ella, no sé qué sería de ella. Estaba muy mala del tifus también como yo. Y trajeronme para aquí a recoger la bolsina que tenía ahí. ¿Y todavía estaba la bolsa? Y sí, estaba la mía, y la cría allí quedó todavía. La cría quedó, no sé si moriría a lo mejor, qué sé yo, porque estaba más mala que el demonio. Y bueno, trajeron a recoger la bolsa y para casa. Con pánico de que llegaran el franquismo. Y ya te digo, yo en Covadonga, por eso pienso que ayer era lo último, seguro. Yo estaba, ya te digo, en la habitación y vino un médico a ponerme en inicio.
y bien, y puso encima de la mesita, frotóme el brazo aquí y no me puso la indición y marchó al váter, que está por allí para allá, yo te puedo decir bien. Sí, sí. Marchó al váter y el médico no venía. El médico no venía, no había manera de que viniera a ponerme la inyección, con todo preparado allí. Entonces vino allí una enfermera y dije yo, el médico fue para el váter. Van al váter, el váter estaba cerrado. Y enseguida vinieron allí, y yo digo milicianos, ¿no? Eran milicianos, vestidos de militares, ¿no? Vinieron, preguntaronme, yo conté lo que vino y frotóme aquí y no me puso la inyección, marchó al váter. Y entonces forzaron la puerta y el médico no estaba. Había salido, yo todo esto de oída, porque yo dice, salió por la ventana y pasó la cueva. Y para pasarse seguramente con los de la derecha. Eso es lo que escuchaba yo. Ese salió y escapó por la cueva. Y entonces yo pensaba, cuando una vez que fui a Covadonga, después de mucho tiempo, fui a Covadonga, digo, bueno, él salió por la ventana y pasó para la cueva. Entonces yo vi que en la habitación donde podría haber estado yo, porque si salió por la ventana y efectivamente hay allí, sales de la cueva para donde está la santa, para el otro lado, cuando termina la cueva, ves que allí a la derecha hay un poco para ahí, poco, muy poco, y ves que las ventanas de allí están como a 1 metro de Sí, sí, sí. y no hay otro sitio que pueda salir para pasar la cueva, como tiene que, la habitación mío tiene que estar ahí en ese sitio de ahí. Y es lo que yo nunca lo pregunté, tenía que haber entrado adentro, haber preguntado, pero nunca quise. Pero tiene que ser porque sí, porque mi hermana, yo soy que triste, la mi hermana que era primero que yo, era como si fuera madre para mí, una guaja a lo mejor de 12 años, o por ahí, 11 o 12, y era más buenina que el pan y siempre estaba preocupada por mí. Cuando me puse malo, pues marchen conmigo y después me el barco y marchen con ella para Rusia. Y la mi hermana, yo a la pasionaria desde luego no la perdono, porque fueron controlados para Rusia, los críos, ¿no? Y la mi hermana, claro, de aquella no se podía escribir ni nada, pero recibimos una carta de una que era amiga nuestra, que era de allí, de la entrega también, una cría también de 11 o 12 años, por ahí, ¿no? Y recibimos una carta y dice, Josefina murió y fue bien atendida. Y nada más que eso. Y nunca pudimos saber más nada por la pasionaria, que era la encargada de haber llevado todo eso para allá. Pues tenía que haber hecho los medios de haber mandado la difunción por lo menos y no supimos más que nada, lo que te los digo de la carta. Como si hubiera muerto un conejín y nada más. ¿O dónde está Increíble. enterrada? ¿O dónde está enterrada? Nada. Porque después, sabes tú que ahí no había relaciones de nada y pasaron años y años y nadie sabe nada, nada más que la carta que recibimos de una que se llamaba Luisa y dice, Josefina murió y fue bien atendida. Y nada más que eso. Eso fue terrible, oye, porque por lo menos la pasionera que era la encargada de haber llevado todo eso para allá, porque yo acuérdome de ella, de cuando vino ahí una vez, decía, los niños de los proletarios, digamos, para el paraíso terrenal.
y el paraíso terrenal no fue tan bueno. Porque después, otra prima que fue también, que nosotros no sabíamos de ella, pues esa no estaba en los orfanatos, esa fue porque fueron gente de fuera también del orfanato, y aquella murió también allá a los 13 años, por ahí, la otra niña también. Y después tengo otra prima, que esa está allá todavía vive. Y la que tengo allá vive en la Siberia. Mira lo lejos que estará, porque de aquí a Moscú hay 2 horas de diferencia. Aquí si son las 7, las 6, allí son las 8. Pero donde está la prima mía, pues ya son las 10 de la noche. Las 10. Hay 6 horas. Hay 6 horas de diferencia. De aquí a Moscú 2 y donde está ella 6. 6 horas. Mira dónde está metida en la Siberia, ya en casa del demonio. Ella de mano tuvo por Moscú, por cerca de Moscú, por allí, ¿no? Pero después casóse y el marido de ella destinaron, era profesor de escuela y destinaron a esa zona donde están ahora todavía. Llevaron allí 70 años. ¿El nombre del barco te lo sabes? ¿Sabes el nombre del barco? Después vuelves para casa, llegas a casa y... En casa, pues nada. Aquí, ¿Y ahí qué? ¿Y ahí qué? Efectivamente. ¿Ahí qué? Allí tragedia todo. Sí. Porque sabes que después ganó la guerra Franco. La casa mía fue muy perseguida. A mí para yo me mataba. Yo tenía 2 hermanos ya chavales, ¿no? Y resulta que teníamos un hermano de mi padre que tuvo que andar por el monte, ¿no? O sea, tuvo que escapar por, sí, guerrilla. Por el monte. Y perseguí la casa nuestra, quería sacarlo de allí por encima de todo. Y fuimos muy castigados, desagradados, castigados. Y después, el hermano primero, al poco de entrar Franco, él anduvo un poco apartado por el monte, por allí, para no... aquello, pero después presentóse, no tenía cargo ningún de nada, y deportaron para unos minis que hay entre Barcelona y Francia. Y allí estuvo deportado, trabajando en unos minis que había por ahí, en esa zona entre la parte de Barcelona y Francia, ¿no? ¿Tuvo muchos años allí, deportado? Bueno, mucho no tuvo, porque resulta que escribe una carta y dice: si me mandares un aval para que me destinaran para más cerca para acá. Y entonces mi madre fue a casa de uno que tenía 2 falangistas, de esos pederneos malos. Y mi madre, esa casa siempre trató con ellos, porque la madre de esos falangistas y mi madre fueron vecinos y fueron muy conocidos. Mi madre era modista, hacía la ropa cuando esos falangistas eran pequeños. Y entonces mi madre fue a casa de esa mujer para que ellos hicieran el aval. Y no lo quisieron hacer. Yo todavía era guaja, ¿eh? Entonces yo dije a mi madre, cogí la carta, yo voy a ir a ver a Julio de Ceredonio, que Julio era uno que era de derecha, y tenía comercio, y tenía bar, y tenía todo eso, pero nosotros por allí no pasábamos a comprar allí porque estaba apartado. Y mi madre dice: madre, que allí no fuimos a gastar nunca nada, ni nada. Y yo cogí y marché para allá. Y ese Julio hízome el aval directamente. Leyó la carta, hízome el aval, mandamos el aval para allá, para donde estaba mi hermano, y trajeron
para les mines de Villablino, entre Asturias y León. A esos mines que hay por ahí, Sí, Villablino. Y ahí estuvo hasta, no sé, no me acuerdo el tiempo que estuvo ahí, unos años a lo mejor. ¿El otro hermano? ¿Y el qué? ¿El otro hermano que tenías qué? El otro hermano, nada, el otro hermano, lo que en una ocasión, teníamos una hermana también que era mayor que el otro hermano. Y en una ocasión vienen los falangistas y llevan, mi hermano ya estaba deportado, y el otro y la mi hermana cógenlos y a mi madre preso para Puebla de la Viana. ¿Y tú? Y nosotros quedamos allí, yo y otros dos hermanos. Teníamos, claro, una familia de enfrente que eran tíos nuestros, era la familia. Y bueno, arreglamos la vida de la familia. Pero mi madre presa en la Viana, mi hermano, que era un chaval joven del todo, y mi hermana, presos en la Viana. Yo tenía que ir desde donde yo soy a la Viana a los jueves y a los domingos, andando. ¿Cuánto te llevaba? ¿Cómo te llevaba? ¿Cuánto tiempo te llevaba? Yo el tiempo, no, te digo la verdad, nunca lo conté. Eso sí que tenía el reloj, tenía. Pero bueno, por ejemplo, donde yo soy, a Sotrondio, pues hay unos 4 kilómetros por ahí. Y después de Sotrondio a la Viana habrá otros 5 por ahí, o 6, no sé. Yo estoy hablándote sin saber. Calculo eso yo, pues pero yo iba andando. Y una vez había un paisano que tenía una hija presa también en la Viana. Y claro, él sabía que yo tenía que ir andando. Y un día viene y dice, toma una peseta para que vayas en tren. El tren, yo creo que como la peseta podía ir y venir, cogía una escura y a la Viana. Y yo, aquella peseta, era de jueves, era del mercado una Viana. Eso sí que tenía que salir en televisión. Cojo la peseta y marché andando. Llego a la Viana y había unos figos, eran tiempos los figos y estaban muy guapos. Y compré una peseta de figos y era un papelado así. Un papelado. Sí. Voy para la cárcel y el portero dejóme pasar sin, no era la hora. Que yo tenía que salir. Bueno, hombre, pero estaba bien para comer. Un papelón, de aquello me acabó, se le... Claro, en papel. Un papelado, sí. ¿El racionamiento qué? ¿Qué tal el racionamiento? ¿Te acuerdas del racionamiento? Como no me voy a acordar, hombre. ¿El pan? ¿Cómo era el pan del racionamiento? El pan, yo la verdad, yo era un poco listo, porque teníamos un vecino que, yo no sé si conocerás de la Gueria, Vimenes, ¿sabes? Vimenes queda subiendo la montaña al otro lado abajo. Hay que subir una montaña y bajar a la otra. Y había un que estaba en el otro lado de la montaña, en Rozais que se llama, y tenía una panadería y tenía comercio y todo eso. Y entonces un vecino de allí, eran conocidos el comerciante de allí, y yo iba a buscar el pan para el vecino aquel, ¿no? Pero que daba una pomesta grande para ese. Y yo por ir a buscar el pan para aquel, dame un bolín de pan y valía. Sí, terrible.
¿Y tu madre tuvo mucho tiempo presa? Tenía un mes y medio, 2 meses. ¿Y tus hermanos también? Y mi hermana y mi hermano. Y el otro deportado. ¿Y tú a qué te dedicabas? ¿Qué hacías? ¿Eh? ¿Qué hacías? ¿Tú qué hacías? ¿Trabajabas en casa? Teníamos vaca, había que cuidar la vaca y bueno, y éramos bajes. Los otros dos vienen detrás de mí. Sí. Fue terrible después. El hermano de mi padre, pues ya te digo, andaba por el monte. Y alguna vez venía ya a casa. A casa no, metías en una cuadra y había que suministrarlo con lo poco que... No había nada, pero había que dar algo. Y siempre, una vez prepararon, no sé si sabes que prepararon un barco para llevar a la gente, los que estaban en el monte, y en tazones, ¿sabes dónde tazones? Vino un barco para recogerlos y marchar con ellos para Francia. Pero descubrióse ellos, y hubo un tiroteo ahí de la madre que lo parió. Mi tío y otros dos escaparon de allí, o sea, pudieron salvar, ¿no? Y vinieron para la cuadra, y un día voy a echar de comer a la vaca, y estaba sacando la hierba, y viene mi tío por arriba dice, oye, dices a tu madre que a ver si me puede dar los zapatos de tu padre. Como mi padre ya pero sabía que había unos zapatos allí. Y dicen que yo estoy descalzo, porque tuvo que venir andando de tazones, allá Villa Viciosa, por los montes, qué sé yo, por donde vendrían, qué sé yo, y quedó descalzo. Y digo yo, los zapatos de mi padre tuvieron los falangistas ayer, tuvieron en casa y llevaron un traje, una gabardina y los zapatos. Así que los zapatos los habían llevado los falangistas. Y había un falangista que era más malo que su madre. Y entraban en nuestra casa, subían arriba, revolvíanlo todo y dejándolo todo tirado por allí, la madre que lo parió. Y aquel día marcharon con los zapatos, un traje y unos polaines, los zapatos, el traje y una gabardina. Marcharon con ellos. Y después mi madre tuvo que ir a casa de los vecinos a ver quién podía dar los zapatos y eso no lo supe. Y cuando aquel también tres con el tío mío también otros dos, que uno era un hombre muy destacado, que había sido del sindicato minero en Sama. Él era de Sotrondio, pero tenía el destino en Sama, tenía el trabajo ahí en Sama y estaba viviendo en Sama. A ver si me acuerdo del nombre de él. Perfecto González. Era un hombre de mucho alto. Y después, yo no sé si contar esto o no, no sé. Mi tío, pues, estuvo desaparecido, que no sabíamos de él. Y entonces, marcharon para los Cuerris de Beloncio. ¿Sabes dónde llevas? Una hermana de mi tío, que estaba por el monte. Y yo era guaje todavía, pues fuimos a los Cuerris de Beloncio, andando. Había que subir la montaña, bajar, coger una carretera que viene de la Falla Los Lobos, que va a Nava. Cuando llegabas a la carretera, 12 kilómetros a Nava. De Nava a Infiesto, no sé si son 13 o 14, no sé, tú los Fiesto, una carreterina que va a Campucaso. Y que ahora
4 kilómetros Por ahí, por ahí. de Infiesto debajo al pueblo arriba. Y la tía mía y yo, además, el calzado mío era unos zuecos, que se anda tan mal en ellos, pues en zuecos andando, todos esos kilómetros, y fuimos y venimos en el día. Marchamos a las 4 de la mañana, la tía mía y yo, y después llegamos a Beloncio. La tía mía desapareció de allí un poco porque fue a entrevistarse con el hermano, ¿no? Yo quedé por allí y después diéramos de comer allí y después andando para casa otra vez. Llegamos a las 12 de la noche. Y después el tío mío y los otros dos, pues un día estaban lavándose en un regueruco que había por allí y coparnos, trajeronnos para aquí, para Gijón, y matáronnos ahí en Ciares. Están ahí en eso de Ciares, están los nombres de ellos allí, en los cuerres del Once. Los que venían a tu casa eran falangistas, no la Guardia Civil. ¿Los que qué? Los que venían a tu casa eran falangistas, no guardias civiles. No, falangistas. Falangistas. Eran los falangistas conocidos. ¿Venían con correaje o venían vestidos normales? No, venían de paisano, Sí, sí. Andaban armados, salían de caza como si fueran a cazar pájaros. Salían de caza por allí esos falangistas. Había un que se llamaba Miranda, que era más malo que su madre, un falangista malísimo. Y aquel hizo más daño que el demonio.
no se me olvide que sobre los hombros albergo derrotas y albergo tesoros, algunas que duelen y otros que ignoro, como si al no verlas murieran del todo. Que no se me olvide que tras de mis pasos van quedando huellas de cada fracaso, algunas profundas y otras que marcan la senda que dejo al ir caminando. Que no se me olvide, que no se me olvide que soy tan pequeño como un ser humano. Que no se me olvide, que no se me olvide que en cada latido que olvido